Muy buenas noches. Posiblemente el ministerio que más dificultades puede enfrentar hoy el gobierno del presidente Petro es el de Hacienda. Colombia tiene una de las economías más desiguales del continente, donde la riqueza se concentra en unos pocos y la pobreza afecta a la mayoría de la población del país. Nuestro invitado esta noche es el señor ministro de Hacienda, el doctor Ricardo Bonilla. Ministro, muy buenas noches, gracias por aceptar esta invitación. Acaba de aprobar el Congreso el plan de desarrollo. ¿De qué manera el plan puede reducir esa brecha que hay en Colombia, esa brecha económica y social? Gracias también por la invitación. El plan de desarrollo está aprobado, es la carta de navegación del gobierno para los próximos 4 años. Están planteados temas neurálgicos de cómo reducir desigualdad, de cómo propiciar un mejor desarrollo agropecuario, de cómo propiciar en Colombia una reindustrialización y cómo reducir temas cruciales como pobreza y desigualdad. Ahí están los instrumentos. Evidentemente, ahora que está aprobado, viene la fase de reglamentación y que el gobierno empiece a ajustar sus políticas para ponerlas en práctica. Pero bueno, ministro, ¿de dónde va a salir la plata para financiar semejante inversión como contempla el plan de desarrollo? Uno de los principios neurálgicos del gobierno es mantener la regla fiscal. Sí. Es decir, que los gastos que se van a desarrollar estén adecuadamente financiados, no con deuda, sino estén adecuadamente financiados con ingresos ciertos y propios. Sí. Por esa razón, el gobierno lo primero que hizo fue hacer la reforma tributaria. Y la reforma tributaria va en el sentido correcto, que es que el impuesto de renta se redistribuya para que las empresas o sector corporativo comience a pagar cada vez menos y las personas naturales comiencen a pagar cada vez más. Y eso ayude a nivelar la cancha, que hoy está profundamente desnivelada. Esa reforma tributaria debe arrojar 20 billones de pesos adicionales. ¿Cuánto? 20 billones de pesos. ¿La que pasó? Sí, la que se aprobó. Debe empezar por arrojar este año alrededor de 20 billones de pesos. Sí. Eso lo podemos evaluar final del año y dentro de 15 meses podremos evaluar los resultados precisos porque su impacto mayor es en el 2023. O sea, este año, y los contribuyentes declaran 2023 en 2024. Pero, ministro, entonces, allá podemos evaluar. Pero perdone que lo interrumpa. Usted ya dijo, señor ministro, que el impuesto a la renta que pagan las personas naturales en Colombia es muy bajo y hay que reajustarlo. Usted ya lo dijo. ¿Eso es inmediato? No. El tema es, Yamit, que antes de la propuesta de la reforma tributaria se había evidenciado en Colombia un profundo desbalance. ¿Cuál es ese desbalance? Colombia recauda por impuesto de renta aproximadamente 6-7 puntos del PIB. El 80% de ese impuesto lo aportan personas jurídicas, sí. El 20% personas naturales. El desbalance está ahí cuando uno compara el universo de América Latina, en donde en los mejores casos la proporción es 50-50 y le aportan 8 o 9 puntos al PIB. En los países de la OECD, el impuesto de renta aporta alrededor de 12 puntos del PIB, el doble de lo que se aporta en Colombia. Y la distribución es 70% personas naturales, 30% personas jurídicas. Claro, eso significa que en los países de la OECD más desarrollados han logrado separar claramente las actividades de las personas naturales con las actividades de las personas jurídicas. En Colombia todavía hay mucha confusión. Y la reforma que se acaba de aprobar o que se aprobó el año pasado comenzó a tratar de separar eso. Y por eso se espera que las personas naturales aporten un poco más. Pero todavía estamos muy lejos de hablar del horizonte OCDE de 70-30. Pero estamos muy lejos. ¿Qué quiere decir, señor ministro? Que seguramente va a necesitarse
una, dos o tres más reformas en las próximas 2 décadas, no ahora, sino en las próximas 2 décadas, que vaya tendiendo a nivelar la cancha, a hacerla más equitativa y justa. Pero lo que debe quedar claro para las personas naturales de Colombia, que según usted acaba de afirmar ahora, tienen un bajo margen impositivo, es que se preparen porque viene una reforma donde aumentará la renta, el impuesto de renta para las personas naturales. No, la reforma que ya se acaba de aprobar aumentó el impuesto de renta de personas naturales de altos ingresos y esa se va a mantener. ¿Y usted proyecta aumentarla más adelante? No, lo que estamos diciendo es que tan pronto esta reforma, las personas naturales y jurídicas declaren y tributen lo del 2023, se podrá evaluar qué pasó finalmente con la reforma. ¿Eso es dentro de cuánto? Eso es dentro de 15 meses. Ah, no. Dentro de 15 meses comenzaremos a evaluar y nos sentaremos con organismos internacionales, el Banco Mundial, el BID y otros, para mirar el horizonte tributario y ver hasta dónde hay que seguir haciendo ajustes. Y eso se lo dejaremos al próximo gobierno. Okay. Ah, ¿sí? Sí, eso no lo haremos nosotros. Ah, a ver, ministro. El mayor ingreso que recibe Colombia hoy por exportaciones es la exportación de petróleo. Sí, señor. El país se encuentra en una gran contradicción en el gobierno, porque por una parte sus ingresos, los ingresos de la nación, dependen de la producción de petróleo, de la exportación de petróleo, de la producción de gas y de carbón. Y el presidente de la República anuncia o defiende o proclama su política de descarbonización y despetrolización de la economía colombiana. ¿Cómo se entiende? Pero es que la política de descarbonización y despetrolización de la economía colombiana no es ya. Es un periodo de transición. Por eso se llama transición energética. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos unas reservas probadas de petróleo, sí, reservas probadas de gas y reservas probadas de carbón, y hay unos compromisos internacionales, porque por ventas futuras eso ya existe, en los cuales entendemos que durante la próxima década el país va a vender carbón y petróleo, mientras tanto el gobierno colombiano va preparando el terreno para hacer 2 transiciones que son simultáneas. La primera transición, crear una oferta exportable que permita reemplazar carbón y petróleo. Esa oferta no la tenemos hoy. Esa oferta significa reindustrializar la economía colombiana, esa oferta significa propiciar un mayor desarrollo agrícola y esa oferta significa diversificar servicios. Eso no lo tenemos en 2 años ni en 3 años. Eso es lo que vamos a dejar organizado y que empiece a trabajarse desde ya. Y el plan de desarrollo va en esa dirección. Esa es una primera transición. De tal manera que en ese periodo de 10, 15 años, efectivamente reemplacemos los ingresos del carbón y del petróleo con otras exportaciones. Esa es la primera transición. Y la segunda. No, pero perdón, sobre eso. Si eso es así, señor ministro, ¿puede esperar el país que se reactive la expedición de más licencias de exploración de petróleo? Yo tendría una pregunta más interesante todavía, y es, ¿cuántos contratos de exploración han solicitado en los últimos 8 años? Porque hoy tenemos 200 contratos de exploración. Concedidos. Sí. Abarca más de 7 millones de hectáreas. Está en todas las áreas donde geológicamente se ha comprobado que existe algo. Eso de algo puede ser agua, gas o petróleo, que es lo que siempre sale después de una exploración. Uno de los 3 sale. Y el interrogante es que 40 de esos contratos se encontraban suspendidos cuando empezó este gobierno. Entonces, le dijimos a Ecopetrol, y eso se está haciendo, reactiven los contratos suspendidos. No necesitamos más contratos, porque ahí hay una serie de contratos de los cuales no se ha tenido ningún resultado. De esos 200, empezando el gobierno, solo había resultados de 12. No están dando resultados. ¿Por qué no los se activan? ¿Los abandonaron? No, efectivamente algunos de ellos ya los renovaron. Sí. Y de hecho
algunos de ellos ya empezaron a dar resultados. Entonces, lo que nosotros sí queremos y estamos esperando el informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos para que nos diga qué pasó con todos esos contratos. Y los contratos, señor ministro, que tiene Ecopetrol. De acuerdo. Donde usted decide. También están ahí. Los contratos, unos son de Ecopetrol, otros son de otras petroleras. ¿Todos negativos? No, lo que estamos esperando, Yamid, es que la Agencia Nacional de Hidrocarburos nos entregue el informe ya de qué pasó. Ese informe lo tiene que entregar ahora en mayo. ¿Qué pasó con todos esos contratos y cuáles son las reservas reales probadas? Ese fue el compromiso del gobierno, que después de ese informe podíamos saber exactamente de qué estábamos hablando en Colombia para poder hablar de si hay necesidad o no de nuevos contratos de exploración, pero también saber quién está pidiendo el contrato y con base en qué estudios geológicos lo está pidiendo, porque nadie puede pedir un contrato de exploración que no esté sustentado en algo. Pero mire, señor ministro, usted bien lo sabe, que desde el momento cuando se descubre un pozo positivo hasta el momento en que comienza a producir, pasan muchísimos años, eso no es de un día para el otro. En consecuencia, ese periodo de muchísimos años que pasarán mientras se descubre el pozo hasta cuando comienza a producir, es lo que el gobierno ha congelado. No, no está congelado. No, nadie lo ha congelado. Cuando usted dice contrato de exploración es simplemente que me dice, mire, yo quiero ir a explotar, voy a ponerle cualquier sitio. Voy a ir a explotar en el Puracé. Entonces dice, voy a traer todas las máquinas y los mecanismos para explotar en cierta región por ahí en el Puracé. Eso se lo firmo hoy y usted empieza a traer las máquinas y explora 1, 2 años. Y entre esos 2 años me dice, yo aquí encontré que había carbón, perdón, que había petróleo. Y entonces en ese momento salgo y digo, hay un hallazgo. Sí. Y ese hallazgo se prevé que puedan ser 10 millones de barriles o 100 millones de barriles. No hemos vuelto a tener un Caño Limón, ni un Cusiana, ni un Cupiagua hace más de 20 años. Nos van a decir eso. En ese momento, entonces, esa persona, esa empresa, va a decir, voy a comenzar a explotar. La explotación nadie la ha suspendido. Todos los pozos. No, yo sé, lo que suspendió fue la exploración. No, la concesión de licencias. Lo que se dijo es, si no hay necesidad de más licencias... Congelemos. No, exactamente. Porque el gran interrogante es, ¿quién está pidiendo la licencia? ¿Y contra qué estudios? Pero mire, ministro, ¿qué de malo tiene conceder licencias de exploración? Por eso, pero para que yo le dé a usted una licencia, dígame con qué estudio geológico le está pidiendo, en qué área del país. Pero si eso se hace, la conceden, no. No lo han pedido. Pídanlo. Pero primero queremos tener el estudio de la Agencia Nacional de Hidrocarburos para que nos diga qué pasó con los contratos que hoy existen. Esta pregunta, ministro. ¿Se han hecho solicitudes de concesión de licencias de exploración de petróleo desde cuando el presidente Petro anunció que se congelaban? No he conocido la primera. Yo acabo de llegar a esto. No sé qué ha existido la primera. Tendríamos que mirar qué nos dice la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Yo le diría, Yamid, esperemos el informe de la agencia, porque ese fue el compromiso que finalmente se hizo en el gobierno hacia el mes de diciembre, de esperábamos esos resultados para volver a hablar de si es cierto o no es cierta esa discusión. Mejor dicho, es revisable la decisión. Por supuesto. Por supuesto. Pero volviendo a mirar cuáles son las áreas del país en donde puede existir, por razones geológicas, petróleo, gas o carbón. Mire, señor ministro, los economistas del país lo han definido a usted como uno de los grandes seguidores de la escuela británica del profesor Keynes, que es usted una gran figura keynesiana. La base fundamental, yo no soy economista, pero desconozco que la base fundamental de Keynes es el intervencionismo de Estado. ¿Hasta dónde usted es intervencionista? Keynes hizo una propuesta en un periodo muy importante de la historia económica. Sí, después de la guerra. La economía estaba en crisis. La guerra.
Y en ese periodo, entre las guerras, lo que dijo fue, aquí quien puede, lo normal de la economía es que sea la actividad privada la que la desarrolle. Pero en este periodo de crisis la actividad privada no tiene condiciones para sacarla adelante y entonces Keynes dijo, aquí hay que incorporar al Estado como actor económico importante, a eso es a lo que se llama intervencionismo, para que el Estado cree condiciones de inversión y aumente la producción. Eso tiene ya su tiempo, el mundo ha cambiado. Sí. Hoy lo que hay que mirar es en qué consiste el grado de intervención del Estado. Pero mire una cosa, ministro de Hacienda. Curiosamente, la doctrina Keynes primero triunfó, luego descendió y ahora, últimamente, ha vuelto a resucitar. Y usted bien lo sabe. Sí. Es posible que bajo su Ministerio de Hacienda se introduzcan medidas que faciliten, dentro del estilo Keynes, el aumento de la demanda de la gente. El sentido de la propuesta es que yo no saco nada con estimular a la gente con subsidios, yo saco más con estimular a la gente si impulso actividades productivas. Por eso el eje del programa es reindustrializar al país. Pero aumentar la demanda. Si usted reindustrializa, las personas tienen capacidad de compra. Yo puedo crear demanda con subsidios y eso tiene un límite. Lo que es más importante es cómo generó nuevas oportunidades de trabajo. La tasa de desempleo en Colombia es muy alta. Y cuando Keynes estuvo mirando el tema, lo que estaba buscando era que la tasa de desempleo bajara. La tasa de desempleo de cero no existe. Entonces, el pleno empleo es una tasa de desempleo del 3, del 4 o del 5%. La nuestra es del 10%. Es muy alta. ¿Cómo la bajamos? Reindustrializando el país. Por eso, aumentando la capacidad de demanda. Aumentando la capacidad productiva para que la gente tenga con qué demandar. Por eso, demanda. Sí. Aumentar la demanda no es aumentar la inflación. No, y a mí. Si usted va a aumentar la capacidad productiva, va a aumentar la capacidad de oferta de los... Perdón que le interrumpa. Yo no estoy hablando de capacidad productiva, sino de aumento de la demanda para que aumente la capacidad productiva. Si yo aumento la demanda con bienes que no tengo, que no produzco, lo que genero es inflación. Si la aumento, simplemente diciéndoles, tenga, compren, pero no hay que es la que tenemos hoy. Hoy tenemos una inflación que en esencia es por desabastecimiento, por falta de productos. Esa falta de productos se expresa en esos precios. Lo que nosotros tenemos que fomentar para combatir esa inflación es que esos productos se vuelvan a producir en Colombia. Pero mire, le repito, ministro, que yo no soy economista, pero hay unas cosas elementales, digamos, de la doctrina Keynes, que es, primero, estimule la devaluación, aumente la devaluación para aumentar exportaciones. Segundo, aumente la demanda para aumentar la producción y ahí se generaría inflación, no sé. Pero si usted mantiene la filosofía Keynes, podría esperarse de usted, ahora me dijo que no hace un momento, que cesara el aumento de la carga impositiva, que entre otras cosas es doctrina Keynes. Pues entonces viene el tema Yamit. La política para estimular exportaciones en el mundo tiene dos vertientes. Sí. Una, tasa de cambio. Devaluemos. Sí. Y si devaluemos, ponemos los precios colombianos más baratos afuera. Pero yo qué saco con devaluar en un país que no tiene oferta exportable. Sí. Es decir, que estamos vendiendo lo mismo. Sí. No saco nada. Sí. Cuando lo que necesito es ampliar y diversificar la economía. Hoy, la búsqueda de cómo reemplazamos en el mediano plazo las exportaciones de carbón y de petróleo, lo que significa es que encontremos una oferta industrial más amplia que podamos vender allá. Que dejemos de depender como Colombia. En el siglo pasado hablábamos de monoexportación, porque todo se concentraba en café. Después hablábamos de un grupo muy pequeño, y era café y petróleo. Y acuérdense de la canción de Anegaño.
A eso hoy, ¿con qué lo miramos? Con que los 5 primeros productos de exportación de Colombia son más del 50% de las exportaciones. Y no hemos sido capaces de diversificar la oferta exportable. Y ese es el gran reto. Porque, ¿qué devaluó? Devaluó la moneda, pero va a vender el mismo carbón, el mismo petróleo, el mismo café, eventualmente los aguacates que promocionamos hace 4 años. Pero, ¿dónde está el resto? ¿Cómo diversificamos? Esa es entonces mi siguiente pregunta, señor ministro. ¿Qué va a hacer usted para aumentar la producción interna, para aumentar simultáneamente las exportaciones? ¿Qué idea tiene usted, señor ministro, o qué plan tiene para aumentar exportaciones? Nosotros, en el corto plazo, lo que tenemos son productos que ya han venido ganando un espacio y que tienen capacidad productiva en Colombia, tienen capacidad instalada y que además de venderse en el mercado interno han encontrado algún nicho afuera. Pero eso es una política que todavía no ha prosperado tanto y el objetivo del Ministerio de Industria es esencialmente identificar 2 tipos de productos. Aquellos donde podemos incidir en la industria para volver a exportar, cómo recuperamos la industria textil y de confecciones que en el pasado fue importante. No, pues el maíz. ¿Cómo? No, pero hablemos de industria. ¿Cómo recuperamos esta? ¿Cómo volvemos a producir en Colombia medicamentos, vacunas, que además de abastecer el mercado interno podemos vender afuera? ¿Y cómo le fortalecemos la cadena metalmecánica? Que sabe usted que en la cadena metalmecánica, que son bienes de transporte, electrodomésticos, computadores, etcétera, es donde se concentra más del 90% de las importaciones del país. Porque en Colombia no las producimos, somos consumidores. Y hace 50 años teníamos algo de producción con segunda revolución industrial. Hoy todo el mundo pide cuarta revolución industrial. Entonces, el tema es cómo podemos atraer la inversión extranjera de este tipo de cadenas para que vuelvan a mirar a Colombia como un espacio de producción y no solo como un espacio de consumo. El presidente está firmando en España un acuerdo con Boeing. ¿Ese acuerdo qué es? Produzcamos partes para aviones en Colombia. Ese es el acuerdo. Entonces, acuerdos como esos son los que tenemos que promover. Nosotros no somos, no atacamos la inversión extranjera y somos ajenos a la necesidad de ella. Lo que queremos es una inversión extranjera que vaya dirigida a la diversificación de la economía. Más agricultura, más industria y más servicios. ¿Y de qué manera usted va a subsidiar o a estimular eso? Más producción industrial, más agricultura, más servicios. La reforma tributaria ya dejó unas reglas de juego. Esas reglas de juego son las que van a recibir todos los... El plan de desarrollo. Ya. Y la reforma tributaria ya lo dejó y el plan de desarrollo está planteando 2 instrumentos. ¿De cuáles reglas de juego se refiere usted? A que quien llegue como inversión extranjera tiene ya unas reglas de juego tributarias que están establecidas y que no le vamos a cambiar. Porque ese es el gran temor, ¿no? Que el cambio de las reglas de juego. Sí, pero eso significa que yo esté haciendo reformas tributarias cada rato. Sí. Lo que nosotros entendemos que esta reforma tributaria fue construida para que tenga un sentido de mayor permanencia. Por eso, con usted no se debe esperar, señor ministro, una pronta reforma tributaria. No. No vamos a plantear, pero sí vamos a evaluar los resultados de esta para decirle al próximo gobierno, por aquí va a tener que seguir. Entonces, para terminar nuestro programa de esta noche, como hay cosas tan interesantes, ministro, le invito ahora mismo a grabar el programa de mañana para plantear otra serie de inquietudes. Pero miren, Keynes, curiosamente, que es un maestro, inicialmente propuso dentro de su doctrina no crear impuestos para aumentar demanda. Y posteriormente propuso lo contrario, crear impuestos. ¿Usted qué es? ¿Buen creador de impuestos o prefiere no crear impuestos? Respóndame, señor ministro, mañana. Gracias, ministro, muy querido. Y a ustedes, televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CMI y esperar mañana la respuesta y algunos otros temas como el valor de la gasolina, por ejemplo, con el señor ministro de Hacienda, el doctor Bonillo. Muy amable.